Queridos estudiantes del curso de Detección y Diagnóstico de Fallas, sean todos bienvenidos a este espacio titulado CIPAS del curso para la tarea 2 y fundamentada en la ingeniería del mantenimiento. Esta sesión está siendo grabada con el objetivo de que sea instrumento principal de estudio y de estudio y de revisión de la temática que trabajaremos el día de hoy, que es el manejo general de nuestro entorno de simulación LabVIEW. Entonces, en este momento me encuentro compartiendo pantalla con el objetivo de que informemos que dentro del equipo de Teams, detección y diagnóstico de fallas, se encuentra el instructivo para la instalación del software si alguno de nuestros estudiantes no lo ha podido instalar al momento, teniendo en cuenta que ya nos encontramos muy prontos a terminar nuestra tarea 2. Queremos recordar que en el Team se encuentra tanto el instructivo como la contraseña o la clave para activar el software en sus computadores. Esta clave la estoy compartiendo en este momento en el chat de esta sala con el objetivo de que pueda ser instalada si alguno de nuestros estudiantes ha tenido dificultad con el tema. Entonces, recuerden que en el Teams se encuentra la información, hay un video de instrucción de cómo instalar paso a paso el software y por último la activación del mismo, que es con las credenciales que acabo de compartir. Para nuestro curso detección y diagnóstico de fallas, pues vamos a trabajar con el software de simulación de mantenimiento industrial y de automatización y control, que es denominado LabVIEW. Este es un programa que me permite generar simulaciones en tiempo real de los sistemas de control y automatización que yo pueda desarrollar y generar durante los diferentes procesos académicos. LabVIEW me permite generar programas de simulación que no solamente me visualiza el funcionamiento del mismo en tiempo real, sino que también me permite generar códigos de programación por medio de diagramas de bloques. Es importante tener en cuenta que luego de la instalación del software, pues yo puedo crear proyectos desde cero o puedo abrir proyectos ya creados si necesito hacer modificaciones o cambios. En el caso particular que quiera crear un proyecto, tengo la opción de crear un proyecto en blanco o simplemente un BI. ¿Cuál es la recomendación? Que pues en vez de crear solamente el BI, pues siempre lo hagan desde proyecto con el objetivo particular de obtener todas las cualidades del programa. Cuando ustedes dan clic en crear proyecto, les va a abrir esta paginita, ¿cierto? Y en la parte superior izquierda le van a dar en New. Tener en cuenta, queridos estudiantes, que el programa viene en inglés, entonces debemos ir adquiriendo algunas habilidades importantes respecto a la terminología que se trabaja en el software para que podamos ir incorporando estabilidad dentro del desarrollo de las actividades. Cuando doy en nuevo, pues entonces tengo la oportunidad de crear un BI blanco, es decir, desde cero, y cuando le doy doble clic a él, automáticamente se van a abrir dos pantallas de trabajo, que son las que ustedes visualizan en este momento. Que es importante tener en cuenta que para hacer cualquier circuito de simulación siempre vamos a trabajar por un lado nuestro diagrama de bloques, donde se va a generar todos los lazos de programación y nuestra pantalla principal, en este caso, que tiene que ver con el panel frontal, es decir, lo que yo vería en tiempo real o el usuario vería en tiempo real para manipular la aplicación que yo esté desarrollando. Entonces, esta es la forma de iniciar el proyecto. En algunas ocasiones se presenta la dificultad cuando el proyecto ya está creado y yo lo quiero abrir para volverlo a modificar o para hacerle alguna actualización. Entonces, en ese caso particular,
cuando voy a arrancar con un proyecto que ya he trabajado, pues permítanme, vamos a entrar otra vez a la página principal. Entonces, aquí nos aparecen en lista los proyectos que hemos desarrollado. Aquí tenemos una aplicación desarrollada que se llama Temperatura. Si ustedes se fijan, abre solamente como pantalla inicial el panel frontal del programa y no nos muestra de manera automática el diagrama de bloques. Para eso, entonces dan clic en Windows y le dicen Show Block Diagram, que es traer o mostrar el diagrama de bloques. Cuando ya tenemos nuestras dos pantallas en trabajo, pues ahí ya podemos iniciar, ¿cierto? Es importante que tengan en cuenta que el trabajo se desarrolla a la par. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo ir colocando los elementos en el panel frontal y a su vez estos elementos van apareciendo en el diagrama de bloques, el cual puedo ir conectando en tiempo real y agregándole las variables para que él funcione en simulación. Es decir, siempre debemos trabajar en conjunto, vamos a trabajar a la par, es decir, siempre vamos a trabajar los dos diagramas al mismo tiempo. Esta aplicación que ustedes ven en pantalla es una aplicación de control de temperatura donde el software me permite mostrar no solamente la temperatura numérica que me está generando el termómetro en este caso o el medidor de temperatura, sino también me da la oportunidad de mostrar por medio de un elemento de luz digamos como la alerta de la temperatura que me está midiendo en este caso el sensor. Entonces recuerden que en la parte de mantenimiento o en la parte de control de sistemas de instrumentación o de sistemas de automatización y control, pues siempre vamos a tener como 3 etapas de los sistemas. La primera etapa son los sensores. Ellos son los encargados de captar las diferentes variables eléctricas o variables, digamos, ambientales. Puede ser temperatura, puede ser humedad, puede ser presión, puede ser caudal. Es decir, ellos son los que se encargan de medir o captar las diferentes variables y transformarlas en variables eléctricas en la vida real. Entonces, o nos entregan corriente o nos entregan voltaje, que son variables que para nosotros en electrónica ya son viables para trabajar, para adecuar y optimizar. Entonces, luego de que tenemos los sensores, está la parte de transducción, que es la que hace que esa variable que para nosotros tal vez no es fácil de trabajar, se pueda transformar en una variable eléctrica como voltaje y corriente. Y luego de esa variable, obtener esa variable transformada, pues entonces ya pasamos a la siguiente etapa del sistema, que es todo lo relacionado con la adecuación de la señal, con el tratamiento de la misma y con el proceso de control como tal. Y por último, después de pasar por la etapa de control y de automatización, pues entonces ya pasamos a las cargas. Las cargas, ¿quiénes son? Pues simplemente los elementos que yo necesito activar o desactivar según el criterio de funcionamiento del sistema. En este caso particular, pues simplemente tenemos un sensor, en este caso nos mide diferentes rangos de temperatura y tenemos dos cargas. En este caso tenemos una muestra o un display que nos muestra el valor de la temperatura, que es este numérico, y tenemos un actuador, en este caso lumínico, que es el que nos permite identificar por una señal luminosa si el rango de temperatura es bajo, medio o alto. Esta es una aplicación muy parecida a la que se solicita en el desarrollo de la tarea 2 del curso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una de las diferencias con el circuito de la tarea 2? Bueno, pues que el control de este nivel de temperatura, ¿cierto?, del rango de temperatura no se está haciendo por este slide, sino se está haciendo por un termómetro y por un control de temperatura manual, ¿cierto? Entonces, recuerden por favor que para incluir los elementos o los
insumos necesarios dentro del panel frontal, siempre damos clic derecho sobre el panel frontal, es decir, sobre el recuadro gris, y ahí nos van a aparecer todas las opciones disponibles de elementos para colocar. Vamos a usar la numeric en este caso y vamos a usar la booleana, ¿cierto? Que nos permite colocar interruptores, colocar botones, colocar el bombillito LED, que en este caso lo vamos a utilizar, pero en el numérico vamos a encontrar diferentes opciones. Entonces vamos a tener barras de progreso vertical, barras de progreso horizontal, vamos a tener un medidor, ¿sí? Y aquí tenemos el termómetro o tenemos el tanque, que también es utilizado en muchos sistemas de automatización para controlar los niveles de llenado. Este, que es el control de mando, ¿sí? Ese es el que se utiliza en esta aplicación, entonces en la tarea específica. Y el termómetro, ¿sí? Entonces esta es la manera de agregar los elementos. Clic derecho, vamos a la opción y seleccionamos otra vez con clic izquierdo el elemento y lo ponemos sobre el área de trabajo. Cuando lo colocamos sobre el área de trabajo nos damos cuenta que automáticamente el elemento en programación sale en el diagrama de bloques. Es decir, él de una vez, su equivalente sale en el diagrama de bloques con una opción de entrada. Algunos elementos tienen 2 opciones de entrada, otros 3. Bueno, ya los vamos a ir aprendiendo y conociendo en el trabajo, ¿cierto? En el desarrollo del curso. Entonces, para que vayan entendiendo la dinámica de trabajo, cada elemento que yo coloco acá se ve reflejado en el diagrama de bloques. Para borrar o eliminar, trabajamos exactamente como trabajar en cualquier herramienta gráfica. Seleccionamos, podemos seleccionar, podemos editar y podemos borrar, ¿sí? El indicador, o en este caso el lumínico, que es el LED, pues también se pueden modificar, ¿cierto? Se pueden editar los nombres de tal manera que yo haga personalizada mi aplicación. Entonces en esta puedo hablar de indicador de temperatura. Y aquí puedo decir temperatura medida, ¿cierto? Y yo puedo ir modificando mi aplicación de tal manera que sea más entendible tanto para el usuario como para el programador. En la parte izquierda, cuando ya van apareciendo los elementos, es importante que tengan en cuenta que aquí es donde nosotros hacemos realmente el trabajo de programación, pero lo hacemos en bloques, entonces es un poquito más sencillo. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del sistema? En este caso, para el ejemplo que estamos mostrando, a medida que la temperatura va subiendo o bajando en el termómetro, se va mostrando en tiempo real, y si la temperatura se supera de 25 grados, el LED cambia a color amarillito. Si la temperatura supera 50 grados, se coloca rojo, y si es inferior a 25, permanece en verde. Ese es el funcionamiento o el estudio de caso que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, como hay una comparación de un rango de temperatura que depende del valor que me entregue el termómetro, entonces siempre tenemos que colocar comparadores para saber si es mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, dependiendo de lo que nos establezca el estudio de caso. ¿Cómo se le conectan o cómo se colocan estos elementos de mayor o menor? Ya en el diagrama de bloques nos vamos acá y vamos a encontrar, así como en el panel frontal, encontramos en el diagrama de bloques todos los elementos a conectar o a colocar para la programación. Entonces hay booleanos, hay estructurales, hay numéricos, hay de comparación. Y en los de comparación encontramos ese cuando yo tengo que mirar una variable censada con un valor de temperatura, en este caso de temperatura que yo escoja, o una variable censada con otra variable censada, también se podría comparar. Entonces acá está la opción si es igual, si es diferente, si es mayor, si es menor, si es mayor que, o sea, cuando es mayor que, si yo digo mayor o igual a que 25 grados, quiere decir que de 25 para arriba se activa.
Si yo digo menor o igual que 25, del 25 para abajo se activa. Pero si yo solamente digo mayor a 25, no incluye el 25 y quiere decir que de 26 hacia arriba o de 25.1 hacia arriba se va a activar, lo mismo que con el menor. Entonces, en el caso del comparador, aquí me está comparando el mayor y aquí me está comparando el menor. Como todo hace parte del sistema, es decir, sin importar si es mayor que, menor que o en el intermedio, todo me va a generar un solo resultado, es decir, en ese caso particular me va a prender un solo bombillito, pues los tengo que comparar, en este caso, dependiendo de la opción que se dé con un selector. Este selector que aparece acá es el que me permite captar una entrada, puede ser 1 o 0, activado o no desactivado, con otra entrada, activado o no desactivado, y con base a esa comparación tomar la decisión. Como los mayores o los menores, que en este caso son con constantes, es decir, con variables constantes y no con otro sensor, pues en este caso se pone la constante a comparar. ¿Cómo se coloca la constante a comparar? Pues cuando yo me paro en el elemento, ¿cierto? Le doy crear y le doy constante. Y cuando le doy constante, pues me aparece ese cuadrito que ustedes ven en naranja. Y si yo lo quiero editar, pues le doy doble clic y pongo el rango de temperatura que yo quiera comparar. En este caso, pues los selectores toman posiciones 1, 0, 2, es decir, él me entrega, si esta es real, me entrega un 1, si esta es real, me entrega un 2, y luego o no es real, en este caso daría 0, y aquí suma, es decir, coge los dos resultados y los suma. Cuando yo hago una suma, lo que estoy haciendo es coger el uno y el otro, ¿cierto? Entonces me va a entregar un solo resultado. Aquí también es importante que vean este recuadrito que aparece acá. Cuando yo quiero que un solo elemento se prenda o se apague bajo ciertas condiciones, lo hago por medio de este recuadro, que lo que hace es darme las diferentes opciones. O sea, en este caso, temperatura baja, temperatura media, temperatura alta. Y ahí voy agregando los diferentes casos. Pero cuando son diferentes salidas, es decir, cuando la variación del sensor asocia una sola salida, es decir, un solo LED se va a prender y si no se va a apagar por una temperatura alta, pues no pongo los estudios de caso en este recuadro para el indicador de temperatura, porque va a haber un indicador de temperatura por cada rango, ¿sí? Entonces eso también depende de lo que vayamos a hacer. Cuando nosotros terminamos el diagrama de bloques y ya instalamos todos nuestros elementos, pues hacemos el final, que es este recuadro gris grandote que ustedes ven ahí, donde se asocia todo el diagrama, es decir, no se deja por fuera, sino que se asocia todo el diagrama y se le pone un stop, ¿cierto? Se le pone el elemento con simplemente saber que todo lo que está involucrado dentro de ese diagrama de bloques funciona al mismo tiempo en la simulación. Las variables, pues cuando yo quiero modificar, pues acá le puedo dar crear, le puedo dar modificar, le puedo cambiar, lo puedo cambiar a que es una constante, lo puedo cambiar a que es un texto, lo puedo cambiar a que es un control. Es decir, yo mismo puedo darle las propiedades a los elementos ingresados en el diagrama de bloques. Ahora bien, vamos a visualizar cómo funciona la simulación. Entonces, miren que él tiene en la parte de arriba las dos barritas de herramientas, tienen un play, ¿cierto? Que es el run, y tienen un pause, que es este, y tienen el de abortar, pues, la ejecución, que es como el stop. Entonces, cuando yo ya tengo todo el elemento y ya lo organicé, en este panel de frontal ya lo puse bonito, ustedes pueden agrandar esto, cambiarle el tamaño, es decir, ponerle ya como la parte estética, pues ya pueden dar simulación. Cuando ustedes simulan,
deben esperar que él inicie el proceso, ya se activaron todos los elementos, es decir, que él está funcionando, ya puedo operar los mandos del sistema, ¿cierto? En este caso, miren que vamos cambiando, ¿verdad? Los niveles de temperatura y él me va mostrando, en este caso, en el indicador de texto digital, pues en este caso de números, el valor real de la temperatura que estamos midiendo. Entonces aquí va mostrando, ¿Qué nos falta? Que esto cambie de color. Vamos a parar aquí un momentico. Vamos a dejar este por default para que no quede modificado. Vamos a ver. Se está cambiando el color. Bueno, miremos acá a ver qué pasa. Entonces va mostrando los diferentes valores, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan haciendo pruebas, ¿cierto? En tiempo real de los elementos y en ese orden de ideas pues vayan mirando cuál es el resultado. Asimismo ustedes pues van comparando, ¿cierto? El funcionamiento con la teoría que hemos especificado. Por ejemplo, este botón que tenemos acá de stop me para automáticamente la programación sin necesidad de modificar o sin necesidad de darle en la parte de arriba. Aquí lo podemos ir cambiando. Listo. Entonces, a medida que vamos haciendo todas esas pruebas, queridos estudiantes, pues vamos mirando cuáles son los resultados que vamos teniendo de cada uno de los elementos. De manera general, pues quiero contarles que esto es un programa con muchas cualidades, con muchas variables, ¿cierto? Con muchas herramientas que poco a poco vamos a ir conociendo y trabajando. Y para fortalecer un poquito el proceso de aprendizaje del manejo de la herramienta, pues entonces vamos a compartir junto con esta grabación un manual de trabajo y ejercicios de LabVIEW para que lo vayan revisando, para que lo vayan analizando y hagan los ejemplos para que a medida que vamos trabajando en las diferentes tareas, pues tengamos la posibilidad de ir afrontando o de ir adquiriendo las diferentes habilidades de trabajo de la herramienta. Entonces, les voy a compartir con la grabación de esta sesión, les compartiré entonces el archivo PDF para que lo tengan como elemento de estudio. Entonces, quiero pues agradecer el trabajo que han desarrollado en cada una de las actividades. He visto muy buen trabajo con el tema de participación en los foros. He visto que en muchos de los grupos han trabajado de manera pertinente, han hecho sus aportes y la infografía ha quedado bien desarrollada. Los invito a que terminemos nuestra tarea 2 con cumplimiento. Recuerden que si no alcanzamos a participar en el foro en las fechas establecidas, el primer punto de la actividad, que es la infografía, vamos a tener que trabajarla de manera individual. ¿Listo? Entonces, por favor, tener en cuenta que si no logré hacer mi participación en el foro y ya todos mis compañeros trabajaron la infografía, ya la desarrollaron y demás, pues en ese caso particular, para presentar el punto 1 de la tarea, pues lo tendré que hacer de manera individual y en el documento de entrega debería hacer la observación. Entonces, les compartiré este insumo para su desarrollo y trabajo. A todos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por el trabajo desarrollado hasta la fecha. Y recuerden que cualquier inquietud o información que tengan respecto al curso, pues lo pueden hacer por medio de los canales institucionales. A todos, gracias, feliz día y que estén muy bien.